Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, estar reunidos en familia. Gracias por la oportunidad que nos das de poder conocerte un poco más. Gracias porque este es un nuevo día, un nuevo tiempo, una nueva oportunidad para poder exaltar tu nombre, para poder rendirnos ante ti, Señor, para reconocer que gracias a tu amor y misericordia podemos estar en tu presencia, Señor. Gracias por la vida que tú nos has dado, gracias por el Espíritu Santo, que es la garantía, el sello que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, para que entendamos que tú estás con nosotros en todo momento y en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, papito, a que este día sea un día bendecido porque tú estás con nosotros, un día bendecido porque tú estás en medio de nosotros y estás obrando a favor de nosotros en todo momento, Señor. Gracias te doy, papito lindo. Ayúdanos a comprender la palabra. Espíritu Santo, enséñanos lo que tú has preparado para nosotros en este día, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dios es bueno. Amén. Y nuestro Señor en todo momento y en todo tiempo es bueno. ¿Y sabe por qué Dios es bueno y nunca va a dejar de ser bueno? Porque Él es un Dios que nunca cambia. Y esa es una gran bendición que tenemos nosotros de saber que el Señor nunca cambia. Eso nos garantiza a nosotros de que Él, su bondad siempre va a estar manifiesto. Amén. Y en esta mañana vamos a continuar con lo que hemos estado conversando ya todos estos últimos días, conociendo cómo vivir corandeo, cómo vivir una vida consagrada al Señor. Amén. Cómo vivir una vida consagrada al Señor. Hemos estado hablando de algunos pasos que hemos estado viendo acerca de cómo poder vivir esta vida consagrada al Señor, ¿no? Que nos van a ayudar a nosotros a cómo alinear nuestra vida conforme a los planes y propósitos del Señor. Uno de ellos fue la oración, ¿recuerdan? Lo importante que es el conversar con Dios constantemente. Vimos también acerca de tener fe en Dios. Es imposible que una persona se acerque a Dios sin creer que Él es alguien real. Por eso es que la fe hace que nosotros podamos creer que Dios es real, que Él existe y que podemos poner toda nuestra confianza en que Él va a tener cuidado y va a hacer todas las cosas a favor nuestro. Tercer punto era meditemos la palabra de Dios, el tema que estamos tratando y que vamos a continuar en esta mañana, meditando la palabra de Dios. La semana pasada vimos muy importante el tema acerca de cómo nosotros necesitamos día a día o constantemente estar meditando la palabra del Señor, porque el meditar la palabra del Señor nos va a ayudar, amados hermanos, a que nosotros podamos no solamente leer la Biblia. Muchos de nosotros estamos muy familiarizados con leer la Biblia, y leer la Biblia nos ayuda muchísimo, por supuesto, porque vamos a tener conocimiento e información de Dios. Pero cuando meditamos la palabra del Señor, vamos a ir unos pasos más allá, no un paso, muchos pasos más allá, porque vamos a profundizar en las cosas del Señor. Es como cuando usted llega a una casa o a un lugar y usted llega a la puerta. Y leer la Biblia es como llegar a la puerta nada más. Vas a saber que ahí está el lugar, pero no vas a conocer todo lo que hay dentro de ese lugar a menos que tú no ingreses por la puerta y empieces a pasar tiempo en ella, viendo, averiguando, preguntando, disfrutando todo lo que hay adentro de ese lugar. El meditar la palabra nos va a llevar a que profundicemos más allá de simplemente conocer algo de Dios, sino que empecemos nosotros a vivir una vida que a Dios le agrade en todo. Amén. Entonces, hoy día quiero tomar un punto muy importante dentro de nuestro gran conocimiento de meditar la palabra de Dios, en que cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, vamos a tener un poder que viene de lo alto, ¿no? Un poder que viene de parte del Señor. Y hoy día quiero hablar acerca del poder de meditar la palabra de Dios. Amados hermanos, meditar la palabra de Dios no es una rutina, no es una obligación. El meditar la palabra de Dios va a traer en ti poder de parte de lo alto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba subiendo a los cielos y qué le dijo a los discípulos? ¿No? Que recibirán poder cuando venga sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que está obrando en nosotros, que nos va a ayudar a que podamos entender la palabra de Dios. ¿En qué momento la entendemos? Cuando la vamos meditando. Y el meditar la palabra de Dios nos va a ayudar a que nosotros podamos, ¿qué cosa? Tener ese poder de Dios. Amén. Vamos entonces a la palabra de Dios para poder entender qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Y hay un texto bíblico que quiero que nosotros ya lo sepamos de memoria y que sea parte de nuestra vida diaria, lo cual nos va a llevar a vivir una vida diferente. Amén. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro. El primero es Josué 1:8. ¿Se acuerdan? La semana pasada leímos.
Josué 1:8. Dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos de nosotros queremos tener éxito en nuestras vidas? Para que podamos vivir una vida próspera en nuestra vida, en nuestra existencia, necesitamos, amados hermanos, aplicar en nuestra vida diaria Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El punto clave, amados hermanos, es que nunca te apartes de Dios. Nunca te apartes de Dios. En cualquier circunstancia de tu vida, mira a Dios en primer lugar. Nunca te apartes de Dios. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Ahora, cuando yo digo libro de la ley, el libro de la ley es la palabra de Dios y es Dios mismo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice. O sea, la meditación no es algo relativo. La meditación no es algo pasajero, no es algo eventual, o no es algo que por una emergencia tengo que hacerlo. No, la meditación tiene que ser constante, tiene que ser de día y de noche, de día y de noche. Constantemente tenemos que estar meditando en la palabra del Señor. Y no solamente meditarlo como loros, estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preocupado alguna vez? ¿Y qué hace la preocupación? La preocupación es la parte negativa de la meditación. La preocupación es estar de igual manera pensando y meditando en algo, pero no en algo bueno, sino en algo malo. Estás pensando en lo malo, en lo malo, en lo malo. Por eso dice, la meditación tiene que ser constante. Dice, ¿no? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Dice, para que guardes y hagas. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando nosotros empezamos a meditar la palabra del Señor, ¿qué va a pasar? El pensamiento del Señor va a venir a nuestra vida. Y nosotros vamos a guardar esas palabras para usarlas en el momento apropiado, ¿no? Como a veces decían, ¿no? Un viejo refrán que dice, hay que guardar pan para mayo, ¿no? Pero en este caso es guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón para usarlo en el momento que lo necesitamos, ¿no? Y no solamente tenemos que guardarlo, sino que tenemos que ser personas que apliquemos la palabra. ¿Cómo yo voy a aplicar la palabra si yo no la medito, no la guardo en mi corazón? Yo puedo leer la palabra, amados hermanos, yo puedo leer la palabra de Dios y sinceramente de acá a una hora no me acuerdo lo que leí. No me acuerdo lo que leí, pero si yo medito la palabra de Dios, estoy meditando la palabra de Dios, esa palabra se va a enraizar en mi corazón, se va a guardar en mi mente y yo voy a tener la lista cuando yo la necesite, la puedo utilizar. Por eso es importante que la palabra de Dios quede guardada en nuestro corazón. Dice, pero ¿cómo la vamos a guardar cuando nosotros aplicamos esa palabra en nuestra vida? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Y cuando empezamos a aplicar y a vivir la palabra de Dios, entonces vamos a tener este gran resultado. ¿Cuál es ese resultado? Hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. La meditación es algo que a veces a uno le cuesta un poco. Pero hermanos, si nosotros nos damos cuenta, qué fácil nos preocupamos por algo, que es la parte negativa de una buena meditación, podemos hacer lo contrario. En vez de preocuparme, voy a meditar las cosas buenas que son las cosas de la palabra de Dios. Entonces, es una necesidad importante para cada uno de nosotros que sepamos cómo hacer una buena meditación bíblica, ¿no? La necesidad esencial en la meditación bíblica es la clave para que nosotros entendamos qué importante es para nosotros una meditación bíblica. La meditación bíblica no es leer o memorizar solamente un texto bíblico, ni tampoco estar repitiendo el texto bíblico, sino saber claramente qué es lo que voy a hacer con la meditación bíblica. Y por lo tanto, vamos hoy día a conversar un poquito acerca en qué consiste la meditación bíblica. ¿Qué me lleva a esta meditación bíblica? ¿Cómo yo puedo hacer una meditación bíblica y tener y prosperar en lo que voy a hacer? No hacer algo relativo, algo pasajero, algo como que por rutina, sino que sea algo como yo le digo a ustedes, ¿quién se ha levantado hoy día y ha dicho, bueno, hoy día voy a vivir la vida, no voy a pensar en comer?
Yo creo que nadie, todos estamos pensando, no, ya mi estómago me está llamando a comer, ya quiero tomar algo, ya estamos pensando en comer. Terminamos nuestro buen desayuno, luego a las horas, ya que estoy pensando en mi almuerzo, ¿qué voy a almorzar? Y en la noche, ¿qué voy a comer? Entonces, sea una agüita, algo, ¿qué? Entonces estoy ahí constantemente, ¿no? Pensando en eso. Y qué importante que así como alimentamos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo necesita alimentos, nuestro cuerpo espiritual, nuestro espíritu necesita también ese alimento. Por lo tanto, el primer punto que vamos a ver para que podamos tener una buena meditación bíblica es enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Amados hermanos, cuando vamos a meditar la palabra de Dios, no voy a ir a meditar la palabra de Dios pensando pues en qué voy a comer, o qué voy a hacer más tarde, cómo voy a solucionar tal problema, o X razón. No, cuando yo voy a meditar la palabra de Dios, debo dejar de lado todo y poner mi prioridad en lo que yo voy a meditar. En concentrarme en que voy a meditar, voy a buscar lo que Dios quiere decirme en ese momento, ¿no? Por eso vamos al segundo paso, ahí mismo, donde dice, la meditación bíblica consiste en escuchar de Dios más que estar hablándolo a Dios. No es estar, Señor, dame eso, mira, Señor, no, no. Es tomar la palabra y escuchar cómo Dios te va a hablar a través de la palabra que estás meditando. Si yo cojo un texto bíblico y empiezo a meditarlo, significa que yo voy a empezar, ¿qué cosa? A escuchar. Dios hablándome a mí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la oración? La oración no es un monólogo, o sea, no es una conversación de uno, es una conversación de dos. Si no, no sería una comunicación. Nadie se comunica solo. Yo comunico es porque alguien me escucha. Por lo tanto, la meditación hace que nosotros vayamos a escuchar de Dios. No estemos nosotros hablando mucho, sino escuchemos de Dios, porque Dios nos va a hablar a través de la meditación de la palabra. Eso es muy importante porque nos va a ayudar a que nosotros podamos ver claramente que Dios tiene algo para nosotros. De repente usted ya leyó un pasaje bíblico muchas veces, pero déjeme decirle que si usted lo vuelve a leer la vez número 20 y Dios le va a hablar algo nuevo. Y si lo repite la vez 50, Dios le va a hablar algo nuevo en ese pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el maná fresco, el maná del día. Dirás, es lo mismo, puede ser lo mismo, pero Dios tiene algo bueno y fresco para ti. Amén. Entonces, el Señor quiere que nosotros escuchemos a Él. Él quiere que le podamos entender qué es lo que Él quiere decirnos a través de este pasaje bíblico. Por eso nuestra meditación va a ser nutritiva, va a tener resultados, va a ser buena. Cuando yo me pongo a escuchar del Señor a través de la palabra. Amén. No hablo de memorizarme la Biblia, sino de qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de ese pasaje bíblico. De tal manera que mi meditación va a tener resultados. Y yo voy a poder saber qué cosa Dios me dice que haga. Y lo bueno es que tengo que hacer lo que Dios me dice. Amén. No solamente escuchar, no solamente decir, sí, está bueno, pero no lo hago. No, tengo que saber que es bueno, que yo lo guarde en mi corazón y lo pongo por obra. Amén. Y el tercer punto es la actividad más importante en la vida de un seguidor de Cristo. Todos los que somos de Cristo debemos anhelar meditar la palabra de Dios. No hablo de leer solamente la Biblia, que es bueno leer la Biblia, pero meditar la palabra de Dios nos ayuda a profundizar un poco más y conocer mejor a nuestro Dios. Amén. A medida que nosotros empecemos a meditar la palabra de Dios, vamos a poder disfrutar una vida que Dios quiere realmente que vivamos. No una vida superficial en Dios, sino una vida más profunda en Dios. ¿Cuántos queremos tener una relación más profunda con Dios? ¿Cuántos queremos conocer mejor a Dios? Y si realmente nosotros queremos conocer mejor al Señor, la mejor forma es meditando la palabra de Dios, ¿no? Meditando la palabra de Dios. Entonces, vamos a darnos cuenta que cada vez que nosotros nos vayamos alimentando de esta buena palabra, como hijos de Dios, vamos a anhelar cada día conocer más de Él. Vamos a querer aprender más de Él. Cada día vamos a querer seguir pasando más tiempo con el Señor. No sé si le ha pasado a ustedes, pero cuando yo me he puesto a meditar y digo, wow, mira lo que Dios está hablando a través de este pasaje. Y quiero seguir leyendo, y quiero seguir leyendo, y quiero seguir leyendo. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a que nosotros pongamos nuestro mayor anhelo y deseo de conocer mucho mejor al Señor. Amén. Y cuando empecemos nosotros a aplicar esta manera práctica de cómo empezar a hacer nuestra meditación bíblica, vamos a empezar a tener resultados.
vamos a empezar a tener resultados. ¿Y sabe cuáles son los resultados que vamos a tener? Todos los resultados son para nuestro bien. Si nosotros lo analizamos un poquito, Josué 1:8, al final, ¿quién es el beneficiado? ¿Quién se beneficia por estar meditando constantemente la palabra del Señor? Somos nosotros, porque el Señor dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos queremos tener, cuántos queremos que nuestra vida sea una vida de bien? ¿De vez en cuando, todos los días? Siempre, no todo el tiempo. Y la única forma de poder lograr eso es aplicar y meditar la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a ver acá algunos puntos. ¿Cuáles son los resultados que podemos nosotros tener al meditar la palabra de Dios? Punto número 1. Va a calmar nuestro espíritu. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido agitados en la vida? Uf, cada momento, cada rato, muchas veces. Por una razón o sin razón, pero hay momentos que nos sentimos con nuestro espíritu todo como que se nos viene todo abajo, o no nos podemos parar bien, estamos tambaleando, o tal vez ya estamos en el piso tirados, por circunstancias que han pasado en la vida. Hemos ido de frente y nos hemos ido contra la pared y hemos caído. Señor, otra vez en el piso, pecamos, fallamos, Señor, no sirvo para nada, soy un gusano. Y empezamos a tratar de vernos en la posición donde estamos. Pero cuando permitimos que la palabra de Dios, nuestra meditación de la palabra de Dios, entre a nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Va a calmar nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu se sintonice con nuestro Creador y podamos entender realmente qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Muchas veces han sucedido casos, y en la Biblia vemos muchísimos de ellos, siendo Jesús un claro ejemplo, que hay momentos difíciles que han tenido que pasar, donde han tenido que llegar en ese momento a meditar en la palabra del Señor y entender que Dios está tratando de hacer algo con sus vidas. Ahorita a mi mente viene el caso de David, de José, del mismo Jonás. Tuvo que terminar en la panza de un pez para que recién pueda, ¿no?, entender cuál era el propósito que Dios tenía para su vida y arrepentirse en esa situación tan triste y poder salir y decir, sí, voy a obedecer al Señor, voy a hacer lo que el Señor quiere que haga, voy a no hacer lo que a mí me dé la gana, no lo que mi carne. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba con Jonás? ¿Se acuerdan? Jonás, su carne decía, no, ¿por qué voy a predicar? Si yo le predico a los de Nínive, ellos se van a arrepentir y Dios lo va a salvar. Imagínense, él no quería que se salve. Imagínense como que usted le diga, ¿sabes qué? Predica a tu vecino. No, pero mi vecino es así, asá, ¿qué hace esto? No, no lo quiero. Quiero que se muera, quiero que se vaya al infierno. Y no quiero predicar, porque si yo sé que le predico, van a creer en Jesús y se van a salvar. Y yo no quiero que se salven. Algo así decía Jonás. Y tomó el camino contrario. Dios le dijo, ándate al norte, y se fue para el sur, tratando de huir de Dios. Pero cuando entramos en una meditación, Dios trata nuestro corazón, calma nuestro espíritu y nos va a guiar por el camino apropiado, por donde el Señor quiere que estemos. Amén. Por lo tanto, Dios cuando calma nuestro espíritu, lo primero que va a hacer va a traer ¿qué cosa? Paz. Paz en medio de las circunstancias difíciles. Paz en medio de las aflicciones. Paz en medio de la situación. Cuando vemos que ya no hay nadie, es imposible, Dios va a traer paz. Y decirte, no te preocupes, yo estoy aquí contigo. Yo estoy contigo. Amén. Punto número 2, después que empezamos a seguir meditando la palabra del Señor y Dios calma nuestro espíritu, ¿qué viene a pasar? Ilumina nuestra mente para que pensemos como piensa Dios. Cuando nuestro espíritu está en calma y se pone en sintonía con Dios, ¿qué va a pasar? Nuestra forma de pensar va a cambiar. Nuestra manera de ver las cosas van a cambiar. Nuestra forma de expresarnos va a cambiar. Nuestra forma de actuar va a cambiar. Pablo decía de esta manera, no te conformes, no te amoldes a las circunstancias, sino que renueva tu manera de pensar. ¿Con qué vas a renovar tu manera de pensar? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a ayudar a que tu mente pueda ser renovada, pueda ser transformada. Amados hermanos, el escuchar noticias no te va a renovar la palabra. Estar metido en el Facebook, en WhatsApp, en las redes sociales, no te va a renovar tu manera de pensar. Pero si estás en la palabra de Dios, meditando la Biblia, constantemente meditando la palabra del Señor, tu mente va a cambiar y vas a pensar como Dios. Tu mente va a ser más lúcida y vas a ver la luz al final del túnel. Es decir, cuando parecías que no había solución,
Dios te da una luz y te dice, sí hay solución. Amén. Meditar la palabra de Dios nos va a traer ese gran beneficio, que nuestra mente va a poder estar más en sintonía con el Señor. Punto número 3, aumenta nuestra energía. ¿Cuántas veces nos hemos sentido derrotados y sin energía y débiles en la vida por causa de que no sabemos qué hacer? Cuando a veces estamos caminando en nuestro caminar diario y no sabemos qué hacer, nos encontramos sin energía, sin aliento de vida, y decir, ¿a dónde voy, Señor? Ya no tengo nada que hacer. Y muchas veces uno se tumba, se cae, se tira al piso y dice, ya no sé, Señor, qué voy a hacer. Pero cuando la palabra de Dios es nuestra meditación, el resultado que vamos a tener claramente va a ser, ¿qué cosa? Que el Señor nos va a dar energía. Amén. Esa energía que necesitamos para seguir adelante. Esa energía que necesitamos para que podamos nosotros enfrentar las cosas, las circunstancias difíciles y decir, sí puedo hacerlo, sí lo voy a lograr, sí lo voy a conseguir. Cuando el Señor estaba hablando con Josué en Josué 1:8, ¿qué le estaba diciendo? Josué había perdido a su líder, aquel que supuestamente guiaba a toda una nación. Y le dice, ahora tú lo vas a hacer. Y José, yo, Señor, pero si no me conoce, yo no soy nadie. ¿Cómo puedo hacer esa cosa? El Señor le dice, no, la clave es, medita en la palabra de Dios de día y de noche. Nunca te apartes de ella. Entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Josué renovó sus fuerzas, tuvo la energía suficiente para poder salir adelante y llevar a toda una nación que no lo conocían muchos de ellos, que tal vez no era su líder para ellos, pero el Señor, ¿no? El Señor le dio energía para que pueda seguir adelante y conquistar la tierra que Dios le había prometido. Amados hermanos, Dios nos ha prometido a nosotros un futuro bueno, agradable y perfecto. La palabra dice en Jeremías 29 que el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Mis planes son planes de qué cosa? De bien, no son planes de mal. ¿Cuántas veces hemos pensado en mal? Yo he visto muchas veces, cuando veo que la situación está media mal, pienso lo peor. No, que va a ser así, va a ser así, que no, que el negocio, que la acá, que lo de allá, y el estudio. Y pensamos mal, porque como humanos siempre tendemos a derrotarnos. El pecado, amados hermanos, es caos, destrucción y muerte. El pecado no trae vida, el pecado trae muerte. Y cuando permitimos que la naturaleza del pecado nos lleve, vamos a caer simplemente en su rutina y vamos a llegar a la muerte. Pero cuando meditamos en la palabra del Señor, esa palabra trae energía a nuestra vida y nos da un nuevo sentido a la vida. Y cuando pensamos que todo estaba ya muerto, Dios nos da energía para seguir adelante. ¿Y de dónde viene esa energía? Por meditar en la palabra del Señor. Amén. Por meditar la palabra del Señor. Luego que estamos con energía, ¿qué va a pasar? Entonces Dios va a purificar nuestro corazón. El Señor va a purificar tu corazón. Va a hacer que tu corazón sea más, no solamente puro, fortalecido, vivificado, sino vas a tener una actitud de decir, Señor, si yo estoy recibiendo de ti tu mensaje, tu palabra, estoy meditando, estoy aprendiendo lo que tú quieres de mí, estoy pensando como tú piensas, mi corazón tiene que estar también limpio y puro. Por lo tanto, el pecado no puede ser parte de nuestras vidas. El que hacía lo malo, ya no haga lo malo, decía Pablo, ¿no? Hagamos el bien. El apóstol Juan en su primera carta de Juan en 1:9 dice, ¿no? Si alguno cometiere pecado, abogado tenemos delante del Señor a Jesucristo el justo, el cual nos va a limpiar y librar de toda maldad. Confesemos nuestros pecados y apartémonos de ello. Entonces nuestros caminos van a ser prosperados, decía Proverbios, o dice Proverbios. Entonces purifiquemos nuestro corazón de todo mal, ¿no? El escritor de Hebreos decía, ¿no? En Hebreos 12 dice, despójate de todo peso, de todo pecado que te impide correr con paciencia la carrera que Dios ha puesto para ti por delante. Puesto tus ojos en Jesús, aquel que te va a ayudar para que puedas estar libre de todo pecado. Amén. Entonces limpiemos nuestro corazón para que podamos estar listos para seguir trabajando para el Señor. Amén. Siguiente punto es amplía nuestra percepción de Dios. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, nuestro conocimiento del Señor va a ser mucho más amplio. Si yo pensaba que Dios no quería ayudarme en esto, al meditar la palabra de Dios voy a entender que Dios sí quiere ayudarme en todas las cosas, no solamente en algunos detalles. A veces pensamos que no, para el dolor de cabeza, ¿para qué le voy a pedir sanidad al Señor? No,
Si me falta 100 soles para pagar la luz, 100 soles no es nada. Si fuera, puedes pagar 2.000 soles, 5.000 soles, de repente ahí sí. Pero 100 soles no es mucho. De repente, doy un sol para mi pan. ¿Qué Dios se va a preocupar por un sol para mi pan? Haré ayuno ese día. Y tratamos nosotros de acomodarnos a las cosas. Pero cuando meditamos la palabra del Señor, nuestra visión de nuestro Dios Padre bueno, de nuestro pastor, que nada nos faltará, va a salir a la luz. Vamos a darnos cuenta que Dios es mucho más allá de las pequeñeces que a veces pensamos que Él no se preocupa. Él se preocupa en todo y de todo y por todos. Amén. Entonces, nuestra percepción de Dios va a ser mucho más amplia. Vamos a estar pisando seguro. Vamos, hermanos, vamos a vivir momentos difíciles. Yo se lo he dicho muchas veces. Dios nos está preparando para que nosotros podamos, en primer lugar, estar aferrados a Él, estar confiando plenamente en Él. Cuando todo el mundo te señale y te dé la espalda, o todo el mundo te diga, los cristianos no van a tener esto, lo otro, tú digas, Señor, yo creo en ti. Y si mi confianza está puesta en ti, entonces yo voy a tener no solamente tu cuidado, sino también tu provisión. Amén. Pero el meditar la palabra del Señor nos va a ayudar a que nuestra percepción de Dios sea muchísimo mayor. El meditar la palabra del Señor va a ayudarme a qué? A que nuestro amor por Dios sea mayor. Cuando tú conoces a alguien, tu amor es mayor. Si tú conoces a Dios a través de meditar la palabra del Señor, vas a conocer mejor a Dios y lo vas a amar con mayor fuerza, con mayor propósito, con mayor deseo. Ya no va a ser un amor obligado, ni un amor comprometido, ni un amor bueno, porque me hizo bien, yo también voy a hacer el bien. No, va a ser un amor porque sabes cómo es Dios. Es un Dios bueno, es un Dios fiel, es un Dios justo, es un Dios misericordioso, es un Dios dador, es un Dios que busca el bien de los demás, pero es un Dios que también demanda santidad de nosotros. Amén. A veces no queremos, queremos todo lo bonito de Dios, pero no queremos que nos corrijan. Pero Dios va a buscar justicia y santidad en nosotros. Y tenemos que estar íntegros cada vez, presentarnos mejor al Señor. Amén. Y ya para ir terminando, vamos avanzando. El poder meditar la palabra del Señor va a hacer que seamos más sensibles a la autoridad y el poder de Dios. Cuando nosotros meditamos la palabra del Señor, vamos a ser más sensibles a lo que Dios es como autoridad y el poder que Él tiene para que pueda, digamos, influenciar en las situaciones que estamos pasando. Dios anhela que nuestra meditación sea una meditación completa para que cada día nosotros podamos conocerlo más a Él y entendamos cómo es Dios, cómo el Señor se está manifestando, cómo el Señor quiere que nosotros podamos vivir en esta vida de una manera diferente. Amén. Dios quiere que nosotros reconozcamos que Él es el autor, Él es el dueño, Él está en autoridad sobre todas las cosas y que Él tiene el poder, no tiene el enemigo. ¿Cuántas veces hemos pensado que el diablo tiene poder más que Dios? A veces le damos más poder a Él de lo que Dios realmente es. Pero cuando meditemos la palabra del Señor, vamos a darnos cuenta que nuestro Dios es poderoso. Él es el Dios El Shaddai, el Todopoderoso. Amén. El Todopoderoso. El todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Para el hombre hay muchas cosas imposibles. Para la ciencia hay muchas cosas imposibles. Pero para Él no hay nada imposible. Nuestra meditación nos va a ayudar a entender cómo Él es. Y eso va a ser un buen beneficio para nosotros. Amén. Y el Señor va a fortalecer nuestra fe. Cuando meditemos la palabra del Señor, nuestra fe va a ser fortalecida, porque la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír constantemente la palabra de Dios. A medida que nosotros meditamos y meditamos y meditamos y seguimos meditando constantemente la palabra del Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a qué cosa? A ser fortalecidos en la fe. Vamos a ser edificados en la fe. Vamos a ser llevados a un nuevo nivel en la fe. Ya no solamente vamos a tener fe para un sol, para 10 soles, tenemos fe para muchas cosas más. Ya no tenemos fe por orar por una persona que es imposible, no, por cosas peores podemos orar, porque nuestra fe va a crecer, va a ir a niveles mayores. Y vamos nosotros a poder ver que Dios es un Dios grandioso. Amén. Y penúltimo, nos hace más conscientes de la presencia de Dios. Cuando nosotros empecemos a vivir una constante meditación de la palabra de Dios,
vamos a ser más conscientes de que Dios está con nosotros, está en nosotros y está a favor de nosotros. O sea, Dios está constantemente presente en medio de nosotros. Amén. El meditar la palabra de Dios me va a hacer entender que yo estoy delante del Señor. ¿Se acuerdan, corandeo? Estar en la misma presencia de Dios, estar delante de los ojos de Dios. Dios me está mirando. El meditar la palabra de Dios me va a ayudar a entender claramente que Dios es real en mi vida. En todas partes donde me encuentre, no solamente cuando esté en la iglesia, no solamente cuando esté en mi tiempo de devocional, no solamente en el momento que esté leyendo la Biblia, no, en todo momento mi Señor va a estar como está presente conmigo, porque yo voy a meditar la palabra y voy a darme cuenta que Él es real. Y para terminar, y creo que es lo más importante en la vida de todo creyente en este tiempo, el meditar la palabra de Dios nos va a infundir gozo, nos va a dar gozo. Ese gozo que el enemigo nos viene a quitar, ese gozo que el diablo viene a robarte, ese gozo que el diablo viene a sacarlo de tu vida, ese gozo que el diablo te dice, no, ¿para qué gozarte? Vive triste, vive molesto, vive renegando, vive como que ya el mundo no, ¿para qué vivir? Ya el diablo te quita el gozo. Pero la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si el Señor es un Dios de gozo, ese gozo también Él nos ha dado para que nosotros podamos vivir juntamente con ese gozo. Amén. Entonces, amados hermanos, si empezamos nosotros a disfrutar de estos beneficios, de meditar la palabra del Señor, vamos a poder nosotros vamos a darnos cuenta de que Dios anhela y desea que nosotros meditemos constantemente la palabra del Señor. Amén. No nos dejemos engañar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, ¿se acuerdan? Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si siembras para el bien, vas a cosechar bien. Pero si siembras para el mal, vas a cosechar el mal. Si tú siembras constantemente tiempo para con el Señor, para estar meditando la palabra del Señor, ¿sabe qué va a pasar? Dios se va a manifestar en tu vida de una manera mucho más grande. Dios se manifiesta con todos, es cierto, de una manera general, pero Dios también se manifiesta de una manera específica con cada uno de sus hijos. Aquellos que lo buscan más, aquellos que lo buscan menos. Dios se va a manifestar con ellos conforme tú lo vayas buscando. Y Dios anhela tener una constante comunión con cada uno de nosotros. Amén. Busquemos al Señor. Y si buscamos al Señor, vamos a poder hallar la vida, esa vida eterna que el Señor nos ha prometido, la cual Él quiere que nosotros la vivamos, no cuando estemos en el cielo, sino desde aquí. Quiere que podamos vivir una vida buena, una vida agradable y una vida perfecta para su gloria y su honra. Amén. Papito bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias porque el aprender que meditar tu palabra, Señor, trae vitalidad a nuestras vidas, Señor. Gracias porque el meditar tu palabra trae a nosotros tantos beneficios que es necesario que como hijos tuyos meditemos constantemente en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos cada día ver la verdad de tu palabra, Señor, cómo tú estás obrando en nosotros. Ayúdanos a que podamos entender que lo necesario y vital para nosotros, que es meditar tu palabra cada día, Señor, a fin de conocerte más, a fin de estar constantemente consciente de que estamos en tu presencia, porque muchas veces, Señor, pensamos que tú no estás presente en nuestras vidas. Pero el meditar la palabra de Dios nos va a ayudar a entender que podemos cada día estar más compenetrados a ti. Padre, gracias, porque tu palabra es la verdad, porque tú enviaste a Jesucristo con ese único propósito de que cada ser humano pueda encontrarse contigo, Señor, y que cada uno de nosotros tenemos que relacionarnos con Él personalmente, porque la salvación no es familiar ni grupal, la salvación es personal. Y Dios, tú quieres que cada uno de nosotros nos acerquemos a ti confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Por eso enviaste a Jesucristo para salvar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y a todos aquellos que aún no han aceptado a Jesús, hoy su oportunidad para acercarse confiadamente al trono de la gracia. Acercarse a través de Jesucristo, reconociéndolo como su Señor, como su Salvador personal, como aquel que le dio vida y una vida buena, agradable y perfecta. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, toda alabanza y adoración sea para ti, Señor, y ayúdanos a que cada día vivamos una vida consagrada a ti, Señor, adorándote, alabándote, exaltando tu nombre, viviendo para tu gloria y para tu honra. Gracias te doy, papito bueno, que sea toda la gloria y la honra, amado Señor,
En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Señor es bueno. En todo momento el Señor es bueno.